Vamos a comenzar este conversatorio. Tenemos tres invitados de lujo para esta noche eh, y el tema que vamos a abordar el día de hoy es altamente complejo, especialmente para Bolivia, ¿no? El hecho de si Evo Morales es el objeto, ¿no? De un proceso penal, una persecución penal, su arresto. ¿Qué es lo que está pasando? Antes de entrar a presentarles a los tres panelistas, como política global, consultores y asesores a nivel internacional, vamos a dar la palabra a José Luis Harp, quien a nombre de la institución va a darnos una introducción, porque ya estamos prácticamente en el conversatorio. José Luis, por favor. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, a nombre de la Dirección Internacional de Política Global, agradecer en principio a los tres panelistas, agradecer a nuestro moderador, quien además es miembro de Política Global, y augurar que este conversatorio sea lo que todos estamos esperando, un verdadero aporte técnico, jurídico y en términos también, si así desean, políticos para que podamos tener una lectura todos quienes estamos interesados en conocer esta problemática. No todas las apreciaciones, los criterios son de responsabilidad de quien lo emite y nosotros a nivel de la Dirección Internacional de Política Global, pues auguramos el mayor éxito y felicitamos al capítulo Bolivia que está llevando adelante tan interesantes eventos y particularmente estos conversatorios. Así que muchísimas gracias a nombre de Política Global, a todos nuestros invitados, y es absolutamente tuyo el escenario, mi estimado Manuel. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, comenzamos con este conversatorio que trata sobre un tema que es verdaderamente importante para el país. Es un tema que no solamente es jurídico o de características penales, lleva por título Evo Morales, prófugo o protegido. Qué manera de problematizarnos, ¿no? Con este tema. Y por eso, para ver si verdaderamente Evo Morales es un prófugo o está siendo protegido, hemos invitado a tres personalidades que nos van a acompañar el día de hoy. En primer lugar, el doctor William Sánchez Peña. Él es abogado, máster en Derecho Penal, tiene doble titulación tanto en Perú como en Bolivia, ex vicepresidente del Colegio de Abogados de La Paz, y le pido por favor que nos salude y ya lo tengo entonces a William presentado. Vamos a pasar a presentar a los otros dos invitados. William, tienes la palabra. Muchas gracias, estimado Manuel. Tengan todos muy buenas noches a todos los que hoy nos escuchan. Esperemos colmar las expectativas de la gente que quiere debatir sobre problemas coyunturales que lamentablemente en Bolivia se ha ido diluyendo el debate. Y obviamente creo que este tipo de plataformas nos permiten, por supuesto, empezar a hablar sobre temas coyunturales importantes y obviamente fijar una posición. Entonces es en ese sentido que saludo a a todos los que nos están escuchando y nos están viendo por la red y obviamente estoy dispuesto a empezar el debate en el momento que tú digas, Manuel. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Como segundo invitado tenemos a Eduardo León, un conocido abogado con especialidad en Derecho Penal y Gestión Pública. Él ha sido objeto de persecución durante el régimen del Movimiento al Socialismo, ha sido preso político. Toda nuestra solidaridad con él cuando estuvo en esta situación tan incómoda, pero al mismo tiempo, Eduardo León nunca desmayó y por esa razón le vamos a dar la palabra para que salude a nuestra audiencia y luego continuaríamos con el otro invitado. Bueno, gracias pues a ustedes, Manuel, un gusto verlo a usted, a todas las personas que están en esta sala, agradecido por la invitación y bueno, siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y nuestro tercer invitado que cierra este panel de lujo
el doctor Jimmy López, abogado, máster en Derecho Constitucional y Penal, es vocal del Departamento del Tribunal, perdón, vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Jimmy, por favor, un saludo. Muchas gracias, un gusto saludarlo, José Luis, desde la distancia. Gracias eh, por la invitación, Manuel. Eh, Agradecido con ustedes por poner en debate problemáticas actuales como esta. Hace mucha falta la discusión sobre temas no solo de esta naturaleza, sino sobre la política y la situación actual, la reforma constitucional, las elecciones judiciales, que creo que sería importante en algún momento poder abordarlas. Gracias y estamos predispuestos a iniciar el diálogo en el momento que ustedes lo consideren necesario. Por supuesto, los temas que tú tocas son parte de la agenda, ¿no? De política global. Seguramente en próximos eventos vamos a estar abordando el tema de las reformas a la justicia, a la Constitución, temas tan álgidos y tan importantes. Ahora, el día de hoy, nos ha congregado un tema altamente polémico. Evo Morales, ¿es un prófugo o un protegido? Prófugo en el sentido de que existen mandamientos de apremio en su contra, protegido en el sentido de que parecería que está eh, circunscrito a una región en el trópico de Cochabamba, pero en calidad de protegido. Se mueve, da conferencias de prensa, tiene su programa de radio y transmite por redes casi regularmente los fines de semana, habla de política, los medios de comunicación le dan cobertura, todo lo que Evo Morales dice tiene una repercusión política. ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando? Hay posibilidades no solamente del cumplimiento, ¿no?, de sus mandamientos de apremio, tiene persecución internacional, está siendo juzgado o se conoce de que fuera objeto de denuncias por tráfico, por ejemplo, de drogas, aparte del tema de estar relacionado a casos con menores de edad. Todo eso lo vamos a dilucidar y para ello la metodología con la que vamos a trabajar va a ser bastante dinámica. Vamos a darles a 10 minutos de exposición. Cuando se vaya a cumplir, yo les voy a avisar. Necesito que William, Eduardo y Jimmy hagan una exposición magistral desde su experiencia, desde su punto de vista, y que podamos luego hacer una ronda de preguntas de manera muy dinámica. Y por esa razón vamos a comenzar entonces en el orden en el que los he presentado. William Sánchez, tendrías 10 minutos para que le expliques al país a través de esta red qué es lo que está pasando con Evo Morales, qué es lo que está pasando con el gobierno, con el Estado, con la justicia, la fiscalía, la policía, de tal manera que se ha convertido en una especie de protegido, prófugo al mismo tiempo, y la ciudadanía pues necesita tener alguna certeza de qué es lo que está pasando en el país con este personaje. Entonces, te doy la palabra, por favor. Tienes 10 minutos y te escuchamos todos. Bueno, muchas gracias por la cobertura. Quiero señalar lo primero. Evo Morales tiene dos mandamientos, de uno por el tema de un proceso que le iniciaron por trata en la ciudad de Tarija, y el otro proceso justamente que es el otro mandamiento que tiene es por los bloqueos de mayo y junio del 2026, y que le han incorporado 6 delitos, entre ellos justamente este, esos 6 delitos. Entre eso, a ver, la pregunta que hoy nos hacemos implica si existe, si Evo Morales es protegido o es prófugo. En primer lugar, prófugo obviamente es porque es un prófugo consciente, pero porque podemos señalar de que él, a través de, él ha logrado eludir la justicia, porque la verdad nadie quiere ejecutar ese mandamiento. ¿Por qué? Porque existe pues una republiqueta en el Chapare que lamentablemente, producto de los 20 años que hemos
hemos sido gobernados por el socialismo del siglo XXI, vemos de que se ha desinstitucionalizado absolutamente todos los órganos de poder. Entre ellos, la policía está desinstitucionalizada, está también desinstitucionalizada el Ministerio Público, el Poder Judicial, está desinstitucionalizado los militares y obviamente a la hora de vida lamentablemente no está pues ejecutándose estos mandamientos que la verdad debería haberse ejecutado ya desde hace bastante tiempo, sobre todo el de Tarija. Ahora, no nos olvidemos que en un estado existen categorías que son la población, el territorio y el gobierno. El problema sobre todo es la soberanía, que es el cuarto elemento que está debilitada en la práctica debido a lo que he señalado, porque el gobierno no le logra imponer su autoridad efectiva en esa zona. Ustedes han podido observar que las federaciones están ingresando a los cuarteles militares. Eso en ninguna época, pero de ninguna naturaleza, la población va a entrar a revisar si están viniendo desde Estados Unidos o hay algún grupo que quiere, para cazarlo a Evo Morales, y ellos hacen unas revisiones periódicas, y eso hemos visto a los cuarteles militares. Peor, por supuesto, a los policías. Entonces, en esa zona, ¿qué es lo que está pasando? El Estado ya no funciona. Entonces su efectividad ha perdido tal valor que lamentablemente por eso yo diría que está protegido lamentablemente por esa desinstitucionalización. Quizás el presidente de la República el día de hoy diga, ejecútese, pero ¿quién la va a ejecutar? Porque en la policía, en los militares, se resisten a esa orden. Y hemos podido observar, pero con un asombro absoluto, de que se ha dado el gusto el señor Evo Morales, teniendo dos mandamientos de aprehensión, grabar y pasar por un puesto, diremos, de control y saludar a los policías y los policías justamente han sido saludados por ellos y obviamente eso realmente es un tema absolutamente desgastante para el Estado boliviano porque ahí se puede observar de que está siendo protegido. Es prófugo en los hechos, pero también protegido por esa desinstitucionalización. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir viendo y analizando, si bien los procesos tanto de Tarija como de Santa Cruz han ido avanzando, el señor ha asumido alguna defensa y se ha emitido los mandamientos de aprehensión en contra de este señor, pero en los hechos no, por supuesto, no se están ejecutando. ¿Y por qué no se ejecutan? Por eso el primer punto de debate es de que lamentablemente el socialismo del siglo XXI ha desinstitucionalizado absolutamente todos esos órganos legalmente constituidos. Te doy el ejemplo con el Colegio de Abogados, que es lo que manejo, pero absolutamente, mira, en el año 2000, hasta el año 2008, teníamos un colegio de abogados que hablaba y podía asesorar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y hablaba y obviamente daba opiniones técnicas jurídicas sobre sobre las próximas leyes. Obviamente a partir de que empieza a controlar desde el Estado y obviamente saca el RPA. Muchos, o sea, han sido beneficiados porque también ahí se hacían cobros excesivos, pero eso es desinstitucionalizar una institución que la verdad era
que era parte de los exámenes de competencia de los jueces, era parte de los exámenes de competencia de los fiscales y permitía, digamos, tener una entidad imparcial que vaya justamente a fiscalizar esa situación. Ahora el Colegio de Abogados es simplemente un lugar de reunión donde lamentablemente no existe absolutamente nada de la academia, no existe ningún debate y obviamente gracias a que Evo Morales sacó primeramente un decreto supremo, el 100, y después la 384, que es la ley de la abogacía, que eso directamente la desinstitucionalizó. Y así como te estoy dando el ejemplo con con un colegio de abogados, también podemos observar que en la policía, en las Fuerzas Armadas, cuando pues se ha incorporado y obviamente han empezado a incorporar sus símbolos, ¿no? O sea, de decir de que la pluriculturalidad, incorporando en los militares, en la policía, el grito de patria o muerte. Entonces, ese tipo de cuestiones que la verdad han desinstitucionalizado a la policía y a los militares y lamentablemente por esa razón estamos en que Evo Morales ahora se campea tranquilamente, da conferencias ya en sindicatos, antes estaba diremos, acuartelado en la federación, pero ahora ya se mueve de un lugar a otro y pronto creo que estará acá en La Paz si la verdad, si el gobierno no toma las decisiones necesarias y las instituciones como la policía, como el Ministerio Público, como los militares toman la suficiente firmeza para poder ejecutar un mandamiento que tiene toda la legalidad correspondiente. Solamente yo me pongo a pensar, quizás están arguyendo diciendo, no, es que no lo tenía el mandamiento de aprehensión. Estamos tan precariamente desarrollados tecnológicamente en el momento que tú me presentabas decías de que ejerzo el derecho en tanto en Bolivia como en el Perú. Yo te digo, en el Perú las requisitorias, es decir, los mandamientos de aprehensión, se llevan a una institución que se llama la Dirección de Requisitorias. Y esa Dirección de Requisitorias, a través del WhatsApp, manda a cada uno de los policías estantes y habitantes del Perú, a los más de 180.000 policías que existen en todo el país del Perú. Y cualquiera de esos policías haciendo un control de identidad puede, por supuesto, inmediatamente ejecutar ese mandamiento. Pero nosotros seguimos, pues, que el mandamiento tiene que ser físico, tiene que el investigador asignado al caso ir hasta el Chapare para poder ejecutar o un grupo. Entonces, quizás sea ese el obstáculo que nos coloque el gobierno, pero hemos visto en otras ocasiones cuando estaba gobernando el señor Evo Morales y nos procesaron a Eduardo León, a mi persona, justamente por el tema del caso Zapata, y yo tuve que huir del país, pero iniciaron nos generaron un mandamiento de aprehensión. Hoy día estaban denunciando en la tarde y al día siguiente, a las 10 de la mañana, los mandamientos de aprehensión ya estaban circularizando. Y la Un policía minuto más, por ejecutó favor. teniendo o no teniendo aquello. Entonces, con esto, estoy mostrando de que cuando existe una voluntad política y una voluntad de querer ejercer aquello, por supuesto se lo ha hecho y nos han perseguido a Eduardo y a mí. Pero ahora, en cuanto a buscar a una persona como es Evo Morales, bueno, la policía estará haciendo su función o está totalmente desinstitucionalizada. Dejo el debate, yo creo que en las próximas intervenciones vamos a seguir aclarando esa situación. Estoy siendo muy sistemático con los minutos y aquí yo dejaría en un cuarto intermedio mi exposición.
Muchas gracias, William. Has aportado además con no solo una cronología de lo que está pasando, sino que has hecho una afirmación, ¿no? Que me parece que va a ser vital para este debate de que Evo Morales sí es prófugo y sí está siendo protegido, ¿no? O sea, estaría reuniendo las dos condiciones de este conversatorio que estamos analizando y no es que habría una especie de dicotomía, ¿no? Que está prófugo o está siendo protegido, ¿no? Parece que ambas situaciones se están dando en este caso. Pero qué mejor que el abogado Eduardo León, que nos pueda un poco complementar la situación que ha sido descrita y analizada y pueda darnos tal vez algunos puntos sustanciales que nos ayuden a entender por qué en Bolivia no se lo detiene a Evo Morales, por qué tanto se habla de él, por qué se le da tanta palestra y finalmente, seguramente en el debate, las conclusiones que saquemos, veremos si existe algún riesgo de verdad hacia el tema de la democracia, que es lo que a nosotros nos preocupa en este momento, ¿no? Entonces, Eduardo, por favor, te vamos a dar igual 10 minutos. Adelante con tu intervención. Gracias, Manuel, y nuevamente a todos los que están presentes. Y evidentemente, cuando observamos lo que ocurre en el centro de nuestro país, la pregunta que nos interpela frente a toda esta situación es que esta discusión no es partidaria ni electoral, que la verdadera interrogante es si los bolivianos somos todos iguales ante la ley, como nos han dicho, o es que existen feudos donde la justicia no tiene permiso para entrar, y es que existen personas que son intocables, ya sea por uno o por otro régimen, por uno o por otro gobierno, lo cual está generando no solamente una asimetría en la aplicación de la ley, sino evidentemente que entremos a un estado de hecho, ya no de derecho. La gente no cree en la justicia. Bolivia tiene una justicia prebendalizada, Bolivia tiene una justicia sociedad anónima, vale decir privada, donde solamente pueden acceder a este privilegio de justicia los poderosos, los que tienen dinero, los que tienen poder. Y la gente que está clamando por justicia en las calles, aquellos que diario se encuentran pues agarrados de los barretes de los tribunales de justicia demandando justicia, jamás van a ser escuchados. Vivimos en un estado hipócrita, donde los gobernantes, el Estado es un conjunto de hipócritas que piden al ciudadano seguir las reglas, seguir las leyes, seguir la Constitución y nadie actúa, nadie cumple con la ley. Bolivia tiene un conjunto de leyes, tiene leyes desde el enriquecimiento ilícito hasta la mordedura del perro, donde uno puede ser sancionado. Pero el problema no es que tengas leyes, sino quién aplica la ley. ¿Quién es la persona que tiene la valentía de aplicar la ley? Porque aquí hay algo que muchos analistas, muchos supuestos maestros de la justicia nos han venido trayendo, y es el hecho de decir, aquí hay que tocar a la Constitución con falda corta. Aquí hay que cambiar la justicia desde las universidades. Entonces, ninguno de nosotros va a poder ver el cambio de la justicia porque esto por lo menos va a tardar unos 20 a 30 años, porque no existe la capacidad, no existe el valor moral, no existe pues la valentía de cambiar ahora. Y nos dicen que iba a cambiar la gestión de gobierno, iba a cambiar todo. Sin embargo, no solamente es que tenemos empleados públicos pues del masismo todavía manteniendo en el gobierno, sino que tenemos pues el masismo incrustado como aparato político, como aparato ideológico, como aparato de poder dentro de lo que es las fiscalías, lo que es el órgano judicial. Y al mismo tiempo, pues bajo este cruce que ellos le llaman coordinación, lo que hacen es hacer una persecución selectiva al que quieren. Y si ustedes quieren encontrar al masismo más allá de las instituciones, cómprense una constitución, ahí está el masismo. La ley de minería, ahí está el masismo. La ley de pensiones, ahí está el masismo. En todo.
todo. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener preguntas o respuestas agoreras, términos rebuscados, decir de que esto va a cambiar de alguna forma cuando nosotros somos vistos como tontos, Manuel. Los ciudadanos bolivianos solamente somos una estadística para los políticos, que nos utilizan cada vez que va a haber elecciones y nos dicen, claro, va a haber un cambio. Sin embargo, todos, tú, yo, Willy, todas las personas que estamos aquí hemos visto en las últimas elecciones cómo el poder político ha transado con la delincuencia, porque Evo Morales y el Movimiento al Socialismo es una organización criminal, no es un partido político, pero nadie se atreve a decirlo aquello y adornan con puntos y comas lo que quieren hablar. Y no queremos aquí que nos vengan a decir discursos académicos o que nos quieran decir discursos agoreros o la esperanza va a venir, y cuando esto no sucede, no es verdad. En Bolivia no existe un Estado que se ponga los pantalones para poder llevar a la cárcel a Evo Morales, que representa, ¿no es cierto?, el crimen organizado en Bolivia. Aquella persona que ha abierto la puerta al sicariato, aquella persona que ha abierto la puerta al narcotráfico, aquella persona que ha abierto la puerta, pues, a la trata de personas. En estos últimos días nos hemos enterado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a emitir una sanción contra Bolivia por el caso de las Américas. Y al mismo tiempo, pues en Bolivia todos los que estaban en el caso terrorismo, pues han sido absueltos de responsabilidad y en palabras simples han sido declarados inocentes. ¿Y quién ha iniciado ese proceso? ¿Quién se jactaba en Venezuela con Hugo Chávez y decir, sí, yo he ordenado que entren al Hotel Las Américas? Evo Morales, era García Linera, Juan Ramón Quintana. Y cuando sale una sentencia de absolución o de declaratoria de inocencia, quiere decir que ha habido una ejecución sumaria. Y en este caso, quien nos estaba gobernando a lo largo de todo ese tiempo, hasta el año 2019, es un criminal, porque él ha mandado a matar a personas. Él ha mandado a que sin que puedan tener el derecho a defenderse, los ha liquidado donde se encontraban. El que los ha mandado a traer, los ha mandado a liquidar. Y muchas de esas personas asesinó a sus propios ministros, viceministros, pues hizo un acto de represión a la propia gente que dijo representar. Se robó más de 10.000 millones de bolivianos del fondo indígena. Corrompió a toda la parte de los que ellos llamaban interculturales, Bartolina Cisas, la CESUD-CB, la CIDOP, a todas las instituciones y persiguió a toda persona que tuviera una desaveniencia o no comulgara con sus ideas criminales. Porque aquí no nos ha gobernado simplemente una ideología, no nos ha gobernado simplemente una persona, un grupo de personas, nos han gobernado criminales y por lo tanto no puede ser que en Bolivia se pueda, en este caso, tener un feudo del cual se ha hecho el chapare, donde el Estado no alcanza y no llega, imagínense. Dice que Bolivia gobierna, el gobierno, la Asamblea Legislativa legisla sobre 9 departamentos, no, sobre 8 y medio quizá, ¿no? O 8 3/4, porque lo demás es de propiedad de un soberano, de Evo Morales, de una persona que ha sido, pues, acusada por el delito de trata y tráfico. Imagínense, a una niña. Hablamos de proteger a las mujeres, a las niñas, un Estado hipócrita. Eso es lo que son. Los que administran y operan justicia son unos hipócritas. Los que hablan desde las facultades de derecho no tienen el valor de decir que en Bolivia lo que hay que cambiar no es la justicia para decir cambiemos la forma de elección, ya cambiemos la forma de elección, que ya no sea la elección por votación, sino que ahora sea por meritocracia. Ah, pero había sido que los doctorcitos, los que iban de terno, corbata, el sombrerito, etcétera, habían sido tan ladrones, tan corruptos como lo han sido los de Lucho y los de Ojota o los de Abarca.
Ahí está el problema, que Evo Morales en este momento, como tú decías, Manuel, es una persona que está siendo protegida por el poder político, que está siendo alcahueteada por el poder político y por una masa de gente que se ha convertido en su cómplice, que tienen el derecho de alzar a las niñitas en la campaña, darles unos besos, sabiendo bien que han transado. O díganme ustedes, ¿qué persona, qué líder, denominado líder, hasta el año 2016 en que, pues, construimos el 21 de febrero, salía evidentemente a defender el Estado de Derecho? Todos estaban bajo su cama, ocultándose, apenas mirando, siguen en el gobierno, ¿qué hora vamos a salir? Y cuando hubo el 21 de febrero, después de que Bolivia le dijo no a Evo Morales, todos salieron a decir así, ahora yo soy el que va a estar defendiendo la democracia. ¿Quién de Jimmy, ellos no dio la mano? Sí, yo termino con esto. ¿Quién de ellos no dio la mano, no pactó o no fue alguna vez autoridad con Evo Morales? ¿Quién fue el que, pues, instituyó la constitución política del Estado el año 2019, o perdón, el año 2009, que empezó con muertes en Sucre, que se reformó luego y que aquí, con más de 100 artículos, pues, que han sido modificados, fue aprobado por una asamblea legislativa, ¿no es cierto? ¿O quién no ha sido su embajador cuando hemos perdido el derecho de Bolivia de acceso al mar? Entonces, todos los políticos son unos hipócritas cobardes que lo tienen a Evo Morales, pues protegido, y lo están encubriendo de todos sus delitos y por lo tanto son cómplices de él. gracias, Eduardo. Una muy dura intervención, ¿no? Un verdadero Estado hipócrita es el que funciona en Bolivia. Evo Morales es el jefe de una organización criminal que ha vulnerado la constitución política del Estado, impuesto una autocracia durante los años que ha gobernado, y las explicaciones entonces serían coherentes en el sentido de que no hay pues una justicia, ¿no? Que le vaya a alcanzar, porque esta justicia en parte es obra de lo que hizo durante su gobierno. Y también en palabras muy duras para explicar que hay un nivel de protección del poder. Entonces, vamos a darle ahora la palabra a Jimmy López para que nos explique también desde su punto de vista si lo que hasta ahora se está conversando realmente tiene sentido y tiene fundamentos o de repente discrepa con estos puntos de vista. Lo que queremos saber, Jimmy, es si desde tu punto de vista Evo Morales es un verdadero prófugo, un protegido o ambas cosas. Tienes 10 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y obviamente la discusión central. En mi exposición voy a hacer un poco más ejecutivo, toda vez de que también he realizado la invitación a mis alumnos del Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Domingo Salvo. Entonces, inicialmente debemos considerar que la categoría procesal de prófugo eh, la podemos rescatar desde la norma procesal penal. Entonces nos enfrentamos a este conflicto entre estas dos categorías, prófugo o protegido. Es una situación de hecho con efectos procesales sin duda, que se configura cuando una persona sobre la cual pesa una orden judicial firme o una orden de aprehensión emitida por una autoridad competente en un proceso penal ordinario evade voluntariamente la acción de la justicia o se sustrae al alcance de la jurisdicción del Estado. Ahora bien, luego de identificar esta categoría, debemos contextualizar la problemática e indicar que Evo Morales pertenece o permanece, mejor dicho, en la región del Chapare o del Trópico Cochabambino, un bastión político en el que se encuentra desde finales del año 2024 y en el cual
el común denominador señala que él se encuentra protegido por cientos de sus simpatizantes que han bloqueado el acceso a las fuerzas del orden. Y se afirma que actualmente enfrenta dos órdenes de captura vigentes. Una por trata agravada de personas vinculada a una presunta relación con una menor de edad durante su presidencia, y otra por terrorismo o alzamiento armado relacionada con los bloqueos de las carreteras en mayo del 2026. Entonces, ingresando al eje del debate, ¿cuál sería la postura según la línea del gobierno y la fiscalía para considerar a Evo Morales como prófugo? Inicialmente debemos decir que existen dos órdenes judiciales formales emitidas por autoridades competentes. La una por un tribunal de justicia de Tarija y la otra por la Fiscalía Departamental de la ciudad de Santa Cruz. ¿Por qué consideramos prófugo a Evo Morales? Dice el gobierno, porque Morales se resiste activamente a comparecer ante la justicia usando el respaldo de sus simpatizantes armados con bloqueo para impedir su detención. Es prófugo porque el 2026 fue declarado rebelde por un tribunal por no presentarse a juicio. Y un proceso judicial abierto, aunque el acusado lo niegue, no equivale automáticamente, sin duda alguna, a una persecución política. ¿Qué dice el sector afín a Evo Morales o la línea de Evo Morales? Morales sostiene que el gobierno busca responsabilizarlo de las movilizaciones sociales para desviar la atención de la crisis económica del país. Este caso, indican los afines a Evo Morales, de que la problemática se centra en el hecho de la ruptura política que existió entre el presidente Arce y el expresidente Morales, motivo por el cual estos consideran de que la persecución, sin duda alguna, es política. Por lo tanto, podemos realizar las siguientes consideraciones. Podemos considerar que Evo Morales es prófugo por dos órdenes dictadas por las autoridades competentes por delitos tipificados en el Código Penal. Y los afines a Evo Morales, la defensa de Evo Morales en realidad sostiene que el gobierno actúa de forma política y que primero el tribunal debería resolver los incidentes procesales pendientes antes de avanzar. Además, que en el caso de trata de personas, aseguran que la víctima ha desistido del proceso, que no hay víctima. Entonces, vale la pena precisar los siguientes puntos críticos. Evo Morales no se esconde, vive abiertamente en la Ucaeña, un lugar conocido públicamente, identificado por todos, sigue haciendo vida pública, da entrevistas, participa de actividades sociales, ha participado en la fiesta con el gobernador Loza el 10 de agosto, difunde videos de su recorrido
Incluso conversa con policías en puestos de control sin ser detenido. No hay clandestinidad ni ocultamiento de su identidad. Al contrario, hace de su ubicación un hecho público visible. Entonces, formalmente, si es prófugo y existen dos órdenes de aprehensión activas, una declarado en rebeldía por el Tribunal de Tarija y otra por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, la pregunta es, ¿este comportamiento corresponde a alguien que huye o es alguien que por el contrario desafía abiertamente el cumplimiento de esa orden, sabiendo tal vez que con probabilidad no va a ser ejecutada? Entonces, el control territorial del Chapare, de la Ucaeña, es simbólico. Sus seguidores controlan los accesos al trópico de Cochabamba. La policía se ha replegado de la zona, es la pregunta, por acciones de amenazas de sus seguidores o porque simplemente existe una instrucción totalmente distinta y contraria a la ejecución de esa orden de aprehensión. Entonces nosotros podemos identificar con probabilidad que hay indicios de tolerancia, no solo de resistencia social, sino lo más probable, y puedo estar equivocado, una aquiescencia institucional parcial. Prueba de ello, obviamente, como ya lo habíamos manifestado, es el video de la charla cordial que realiza Evo Morales con los policías en ese retén, sin consecuencias visibles para él. Se nos ha dicho que se han abierto procesos disciplinarios a los agentes, lo que probablemente confirma que habría existido una falla de control, no una decisión oficial. Y con esto nosotros debemos advertir el hecho de que existe una fractura entre el Ministerio de Gobierno, que exige priorizar la captura, y el comandante de la policía, que dice que no es prioridad. Muestra que ni siquiera el aparato de seguridad del Estado está alineado. Entonces, esto obviamente sin duda va en función y en relación de lo que decía el doctor William. Un minuto Existe más. una desinstitucionalización en el Estado boliviano. ¿Y cuál tendría que ser entonces, en todo caso, la solución para esta problemática? Cuando nosotros evidenciamos el trato diferenciado que ha existido entre dos expresidentes. El uno, Evo Morales Jaime, y el segundo, Arce Catacora. El uno lo tenemos viviendo una vida libre, pública, y a otro lo tenemos gozando de una detención preventiva. Y bueno, antes de concluir, me gustaría dejar en el tintero algunas preguntas que probablemente podrían ser debatidas, y va en relación, por ejemplo, la declaración del comandante de la policía de que la captura no es prioridad, debilita la narrativa de la persecución urgente o es irrelevante. El momento de apertura del caso de trata coincide con la ruptura de Evo Morales y Arce.
ese es un indicio suficiente para poder considerar que la motivación de su persecución es política, como ellos así lo pregonan. La resistencia organizada de sus seguidores para impedir la detención constituye obstrucción a la justicia o es una afirmación exagerada. Si hay obstrucción de la justicia, esa conducta no ingresa dentro de la comisión de un hecho delictivo. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir en términos estrictamente jurídicos para que este ciudadano dejara de ser rebelde y pasara a ser un sujeto refugiado, como se ha generado el debate el día de hoy? Entendiéndose que una declaratoria de rebeldía puede ser purgada en cualquier momento y la categoría de prófugo, procesalmente hablando, quedaría diluida. Gracias por la tolerancia. Sí, muchas gracias, Jimmy. Entonces, con la intervención de Jimmy, además tenemos absueltas varias preguntas, ¿no? Sobre el tema procesal. Y lo que ya queda claro, evidentemente, es que Evo Morales sí está en condición de prófugo, lo va a seguir durante los próximos meses y años probablemente, disfrutando de una condición sui generis, ¿no? Ser perseguido por dos procesos, pero al mismo tiempo no ser detenido por la policía. Una situación sui generis que prácticamente es difícil que se dé para otro tipo de ciudadanía en Bolivia. Eh, Quiero felicitar a toda la audiencia, somos más de 102 personas en la sala. El programa se está transmitiendo también por las redes de política global, las redes sociales, con lo cual estamos ampliando la llegada a, yo considero, a miles de personas. Y lo que vamos a hacer ahora es entrar a una segunda ronda, ¿no? Una segunda vuelta en la que vamos a intentar, ya conociendo el diagnóstico, tratando de no repetir lo que ya se ha dicho hasta ahora, es en 3 minutos cada uno de los panelistas que nos puedan dar su criterio de qué piensan que va a suceder entonces en el país, teniendo ya este rico diagnóstico, ¿no? Ya sabemos que la justicia no funciona, que está en calidad de prófugo, protegido al mismo tiempo. ¿Qué va a suceder con el país? Entonces, les doy 3 minutos para que podamos en el mismo orden pronunciarnos y luego vamos a intentar sacar alguna conclusión, ¿no? Para ver si entre los panelistas también hay algún debate. Pueden hacerse también preguntas entre ustedes si gustan. Y vamos a empezar entonces con William, por favor. 3 minutitos, sé que es complicado, pero la capacidad también de síntesis es muy importante. ¿Qué crees que va a pasar con Evo Morales de acá en adelante y qué debería hacerse al respecto? Lo que quiero sentar muy bien una base, que Evo Morales es un prófugo a la vista y quiero que se maneje esa categoría. ¿Por qué? Porque no es un prófugo escondido, sino está absolutamente a la vista. Y si el Estado, en este caso, que por supuesto en el momento de mi intervención he señalado, está absolutamente debilitado porque el gobierno no logra imponer su autoridad efectiva en la zona del Chapare, entonces obviamente ese Estado ha perdido su eficacia. La soberanía no es solo un papel, no basta con que la Constitución diga que el mando es militar, policial. La soberanía exige que el Estado tenga un monopolio legítimo de la fuerza. En este caso no existe aquello. Los pobladores del Chapare desobedecen y nadie los sanciona, lo que decía nuestro distinguido expositor Jimmy López, los pobladores están obstruyendo, no, están desobedeciendo y nadie los sanciona. Ese monopolio está roto.
No diría que no es una ausencia de Estado, sino un Estado de facto que existe en el Chapare, es decir, un Estado paralelo. Los pobladores acatan órdenes de otros líderes, sindicatos, en este caso de la Federación de los Sindicatos Cocaleros, en lugar de las autoridades oficiales. Entonces, aquí, ¿qué podemos observar? Que existe un poder dual. El Estado sigue existiendo legalmente, pero su soberanía interna no se ejerce en toda la extensión del territorio, lo que decía Eduardo. En 8 departamentos y 3 cuartos existe soberanía del Estado, pero en esta parte no existe. Entonces, la coerción efectiva para que la soberanía sea real, las órdenes deben ser obedecidas por convicción o por miedo al castigo. Si la policía o los militares no pueden o no quieren actuar por temor a conflictos o no, porque no es una prioridad, el gobierno pasa a ser nominal en esa región. Entonces, esto es lo que tenemos que manejar precisamente para ver a qué queremos llegar. Queremos seguir llegando a esa categoría, a ese poder. Queremos de que existan dos estados, dos repúblicas paralelas. Entonces, esa es la pregunta del millón. Mientras no haya una decisión operativa, ejecutiva por parte del poder, en este caso del poder ejecutivo, por supuesto, el Estado va a carecer de efectividad y sobre todo en la ejecución de estos mandamientos. Entonces yo podría catalogar que aquí existe un déficit de la gobernabilidad y existe una zona gris que se llama Chapare, donde el poder no es el único. El poder, existen dos tipos de poder. Entonces, por esa razón, si nosotros no generamos a una policía, a un comando de la policía que tenga la suficiente, ponga el orden correspondiente, que además es constitucional. Por supuesto, esto nunca va a ser ejecutado porque siempre van a buscar algún conducto de escape para no ejecutar pues esos mandamientos. Y por eso señalo de que el señor Evo Morales es un prófugo a la vista. Williams, has planteado ya precisiones muy importantes, ¿no? Para todos los que nos están escuchando. No las voy a repetir ahora porque vamos a sacar unas conclusiones, pero has ya aterrizado, ¿no? En temas muy importantes porque la pregunta es entonces, ¿qué se viene, ¿no? ¿Qué cosa se viene con un Evo Morales y con un gobierno que sigue actuando de esta misma manera o con un Estado que sigue actuando de esta manera? Eduardo León nos va a aportar también con ya algunas precisiones, ¿no? Respecto a lo que se espera que vaya a suceder o qué sugieres que se pueda hacer de acá en adelante. Entonces, también te vamos a dar 3 minutos, Eduardo. Adelante. Gracias. Mire, yo soy una persona absolutamente decepcionada de la justicia boliviana. Soy una persona abiertamente en contra del sistema judicial que lo manejan y lo sostienen un conjunto de corruptos que un 95% son entre fiscales y jueces y que y negocian todos los días fallos judiciales de manera impune. Si no manejan los jueces, son los secretarios. Si no son los secretarios, son otros funcionarios. O finalmente son los consorcios. ¿Y qué es lo que está sosteniendo a Evo Morales todavía impune? Además de los pactos políticos. Porque nosotros, ¿sabe? Yo no vivo en las cuatro paredes de un estrado judicial. Yo no vivo en cuatro paredes de una universidad. Yo vivo viendo todos los días cómo en los juzgados hay gente común y normal que llora por pedir una migaja de justicia. Y nos vienen a hablar
como siempre, de conceptos, categorías, niveles, que el derecho romano, o nos van a hablar en todas las formas de querernos hacer entender que estamos viviendo en un estado de derecho. Y vemos al principal delincuente de Bolivia pidiendo el debido proceso, lo cual ha negado a muchas personas, lo cual a nosotros, ¿no? Doctor López va a disculpar, a nosotros nos ha negado el señor Evo Morales, y que él habla ahora basado en sus logias, en sus grupos de abogados, en sus consorcios de abogados que trabajan entre policías, fiscales y jueces y otros abogados, trabajan para que él se mantenga en la categoría que ustedes lo pongan, pero es un delincuente prófugo. Y hay que decirlo claro, porque la gente ya está cansada de que todos los días prenda la televisión y le quieran decir las recetas de lo que pasa en la economía, de lo que pasa en la justicia, de lo que pasa en la sociedad, etcétera, y nos quieren ver la cara de estúpidos. Y esa es la verdad. Y en una simple categoría, la política maneja la justicia. Si no, despóndanos por qué a lo largo de estos 50 días de bloqueo, como han dicho, vamos a prender a Argollo. Sacan el mandamiento de aprehensión de Argollo y después resulta de que terminan negociando. ¿Y dónde está Argollo? ¿Qué pasó de Argollo? ¿Dónde está pues él? ¿Y dónde está la aprehensión que dicen de Evo Morales, que por los 50 días ha ordenado destituir al presidente del Estado, atentar contra el Estado democrático? ¿Quién dijo? A nadie. ¿Dónde está ahora? Lo aprenden a uno bajo pacto, lo aprenden a uno con al dirigente de las Tupac Katari, está en la cárcel, ya va a salir pronto, porque por ahí están coseteando como ratones los abogados del consorcio, negociando, porque para los jueces fiscales y abogados, lo que para nosotros es trabajo, para ellos es negocio. Así se negocia en Bolivia los fallos judiciales. Entonces, ¿qué debe hacer? No es que va a pasar, sino ¿qué debe hacer el Estado? El Estado tiene la obligación de aprender a Evo Morales. Y no digan, es que va a haber una efervescencia social, va a haber muertos, va a haber heridos. Por supuesto, ¿qué Estado nuevo pare una nueva realidad si no tienes que también al mismo tiempo enfrentar a quienes han causado daño a este país? Entonces yo concluyo. Si tenemos un Estado que dice la obligación desde el presidente del Estado constitucionalmente es hacer cumplir las sentencias, las resoluciones judiciales, y viene un comandante de la policía y te dice, eso, hay 18.000 mandamientos todavía que hay que ejecutar. Entonces el Evo Morales no es prioridad, que siga caminando, o que digan los que bloquearon, queremos negociar. Imagínense en una mesa del Palacio de Gobierno, queremos negociar los mandamientos de aprehensión, los procesos contra los bloqueadores. Ah, entonces que negocien los lanceros, los violadores, los acuchilladores, los ladrones, todos esos que negocien su situación jurídica. Y concluyo con esto. ¿O qué es lo que pasa? Situación de maletas, oro, todo lo que pasa por las narices del pueblo. Salen pagando ínfimas fianzas. Y sin embargo, hasta ahora no sabemos qué pasa. Y nos dicen que aquí hay justicia y calidad, categorías. No, aquí hay un crimen organizado, hay una política que ha cooptado el aparato judicial y finalmente hay consorcios de abogados, jueces y fiscales que trabajan y viven de estos procesos en una justicia que es privada y no pública. Gracias, Eduardo. Jimmy, además ha sido aludido, no sé si de manera muy directa o indirecta. Tienes 3 minutos. Adelante. Activa tu micrófono. Activa tu micrófono, por favor. Ahora sí, te Gracias. escuchamos. Perdón. Decía de que mi postura es un tanto más académica, si ustedes logran percibirlo. Desde la pregunta que hiciste, inicialmente debemos considerar el hecho de que la situación actual del país, un Estado que gobierna por sobrevivencia y no por autoridad, fíjense ustedes, tiendo de ese hecho, un gobierno que emite sus órdenes de aprehensión y que no las puede materializar o ejecutar
porque hacerlo implicaría un choque con una base social movilizada en un momento de máxima fragilidad económica y de legitimidad del gobierno. ¿Por qué les digo legitimidad? Porque tan solo han transcurrido 6 meses, bueno, ya un poco más, o bueno, los conflictos se iniciaron dentro de los 6 meses y nos encontramos con el hecho de que el gasto público se incrementa, no hay dólares, la gasolina basura. Entonces, los subsidios, combustibles, el gasto público, que funcionó durante 20 años, a la fecha ha dejado un país totalmente devastado, con una fractura del aparato de seguridad y de la cadena de mando, por un lado, con una pérdida del monopolio territorial de la fuerza y con una crisis económica. Entonces, tendríamos que obedecer, obviamente, a la petición del colega que me antecede en el uso de la palabra. Pero la pregunta, obviamente, es cómo enfrentamos nuevamente esa crisis para el país cuando el país no está con los cimientos sólidos para poder realizar con probabilidad, y estimo que por eso no lo hacen, la ejecución de esta orden. Entonces, dicho de otro modo, podríamos considerar que Evo Morales no está protegido porque el Estado boliviano sea débil solo frente a él. Está protegido porque el Estado boliviano hoy tiene poca capacidad de proyectar autoridad. Y él es simplemente el actor que mejor ha sabido explotar esa debilidad estructural preexistente. Gracias. Gracias, Jimmy. Quiero en primer lugar aclarar a toda la audiencia que había un cuarto panelista o tal vez un quinto panelista que hemos hecho todo el esfuerzo para que vengan y defiendan a Evo Morales. Ustedes han hablado de que tiene todo un equipo político, abogados. Se ha hecho desde Política Global un esfuerzo para invitarlos y ha sido vano nuestros intentos de que en este escenario, en este conversatorio, podamos tener un debate, ya que todos ellos se han ido excusando. De esa manera nos han privado de la posibilidad de escuchar y de debatir con personas que defienden a Evo Morales, que las hay, y que lastimosamente se han corrido de este evento. Esa razón también un poco nos inhibe, ¿no? De que podamos entrar a una fase de debate, de preguntas con el auditorio, porque más o menos vamos a hablar de prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a coincidir en este aspecto que nos duele tanto, ¿no? Fíjense, llegar a decir que tenemos un Estado incapaz de cumplir dos simples o un simple mandamiento de aprehensión. Se habla de que el Estado no controla el Chapare, pero estamos viendo también que no controla las cárceles, no controla las áreas rurales donde hay autos chutos, no controla la frontera con el Brasil. Y esto que estoy diciendo no lo digo en términos alarmistas, ¿no? Sino en términos de hacer un diagnóstico y ver qué es lo que está pasando con el país. Día que pasa, semanas que pasa, son menos los espacios donde hay una presencia real del gobierno, una presencia real del Estado. Y creo que en este caso el espejo en el que el Estado y el gobierno debería mirarse es en el espejo y en la imagen, mejor dicho, de Evo Morales. Creo que ese es el espejo que refleja la imagen de un Estado con todo lo que hemos hablado hoy, con todas esas características que nuestros invitados han podido aportar. Me sumo al clamor de muchos de ellos
a la bronca contenida que tenemos y a la exigencia de que, pues, si esta policía no funciona, que se cree una nueva policía especializada en este tipo de delitos o que tenga los pantalones puestos, ¿no? Y que también si se tiene que cambiar un comandante, que vea que es prioritario dar el cumplimiento a mandamientos de apremio de todos los que están siendo perseguidos penalmente, que lo haga, que no diga estos son más prioritarios y estos no lo son, porque al final la población va viendo que no son prioritarios los de las maderitas, los de los pasaportes, ¿no? Que no son prioritarios Evo Morales, los de los autos chutos. Y bueno, entonces, ¿quién son los prioritarios? Los que roban una garrafa, los que son denunciados por violencia, ¿qué es lo que está pasando en el país? Voy a pedirle a Fernando Dávila, que es otro de los integrantes de Política Global, que nos dé las palabras de despedida, agradeciéndoles previamente a esta amplia audiencia que ha escuchado a tres panelistas de primer nivel y que se ha enriquecido con los criterios que nos han compartido esta noche. Fernando, por favor, para cerrar el evento, tus palabras. Sí, voy a dar también la palabra a Guido Núñez, que es abogado, es el presidente ejecutivo del Perú. Pero quiero agradecer en primer lugar al doctor William Sánchez Peña, al doctor Eduardo León Arancibia y a Jimmy López por este evento que hemos desarrollado. Eh, Manuel ha aclarado fundamentalmente que hemos hecho muchos esfuerzos para que esté Wilfredo Chávez, para que esté Reimi Ferreira y esté Romero, aunque últimamente han discrepado. También hemos tratado que esté la licenciada Morales del MAS y en definitiva la misma Adriana Salvatierra. Lastimosamente todos se han excusado porque saben que están enlodados, saben que Evo Morales está en el lodo. Y agradezco la aclaración que es prófugo, pero también es protegido por el gobierno, porque el Estado, ¿no es cierto? Es un Estado territorial, no funciona por sí solo, es administrado por un gobierno, por el gobierno de Rodrigo Paz. Y evidentemente hay que transformar una serie de leyes. El doctor León ha hablado de que en todo lado está, hay que transformar, pero nadie se atreve a transformar. ¿Será una nueva sociedad que lo haga eso? Los estrechos marcos de la democracia actual, liberal, llamada también democracia burguesa, ¿nos permitirá eso? Entonces, habrán otras charlas. Voy a dar la palabra a Guido Núñez, que es el presidente de Política Global Internacional, para cerrar este evento. Gracias. Hola, Guido. Estaba, pero parece que se salió. Ha Señor debido tener. Manuel, señor Manuel, está en el chat el enlace para el registro de asistencia. Ah, también, a los que quieran registrarse en el chat, por favor, hay un registro de asistencia. Así les vamos a estar dando a conocer otros eventos que vamos a realizar. Está con Manuel, nosotros Guido Núñez, sí, él es el coordinador general internacional de política global. Desde el Perú nos va a dirigir sus palabras ya de cierre del evento. Adelante, Guido. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, pues al clausurar y cerrar este conversatorio denominado Evo Morales, prófugo o protegido, Bolivia urgente, quiero agradecer especialmente a los panelistas que esta noche han tenido la gentileza de acompañarnos en el análisis coyuntural de este tema tan importante. A William Sánchez Peña, a Eduardo León y a Jimmy López por sus importantes aportes y sobre todo pues a usted, don Manuel, por la conducción y la moderación de este encuentro, este conversatorio tan importante para la política boliviana como también internacional. Eh, Bueno, una cosita más, por favor. Me acaban de escribir
que el público que tiene algunas preguntas. Por favor, no cerraremos todavía. Gracias, Guido. Pero si tienen muy breve, que sean las preguntas del público. Tenemos más de 110 personas. Bueno, en todo caso, el tema que se está tratando o que se está abordando esta noche, considero que es un tema muy complejo. Yo considero que genera posiciones distintas, precisamente por eso Política Global ha considerado importante abrir este tipo de espacios donde esas diferencias pueden pues expresarse con argumentos, con respeto, con ideas y con mucha responsabilidad. Nuestra institución internacional no está para condenar ni absolver a nadie, y eso tenemos que dejarlo bien claro. Eso ya corresponderá pues a la justicia boliviana, a las entidades competentes. Nuestra tarea como política global, señores, es promover este tipo de análisis y el debate alturado y sobre todo democrático. En este caso, pues deben prevalecer los principios fundamentales en cada país. Por ejemplo, el Estado de Derecho, el debido proceso, la independencia de los poderes, la justicia y el respeto a toda institución democrática. Corresponde a cada ciudadano, a cada poblador, luego de escuchar los argumentos y seguramente las preguntas que vienen, hacer un análisis, sobre todo con mucha responsabilidad. Finalmente, en política global podemos pensar diferente uno de otro, pero creemos firmemente que las diferencias deben enfrentarse, repito, con ideas, con argumentos, con bastante democracia. Con esta participación yo quiero aprovechar a nuestro amigo Manuel y a los que están presentes, saludar a nuestro amigo José Luis Harp, quien es director ejecutivo de política global en Estados Unidos, en Washington, que hoy cumple un año más de vida, hermano. Un saludo para ti a la distancia y que los cumplas muchos años más, que tengas salud, éxitos en tu vida. Feliz cumpleaños. Gracias a nuestros panelistas y vamos a seguir escuchando. Gracias por darme la oportunidad de saludar desde Lima, Perú. Adelante, Fernando. Sí, muchas gracias, Guido. Bueno, en realidad yo sé que hay mucha gente que quiere participar y demás, ¿no? Pero no ha habido debate, ¿no? Porque no han entrado la gente que defiende a Evo Morales. Entonces, yo sé que la población hubiera hecho mayores preguntas, pero ha sido muy rico y no hay que desmerecer, ¿no? El aporte de Jimmy, Eduardo, William. Van a disculpar que los tutee, ¿no? Pero nosotros venimos de la calle, de las movilizaciones, del ámbito académico, de lo que ustedes quieran, pero existe mucha confianza entre nosotros, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerles. Ha sido un panel de lujo. Va a haber otros eventos, ¿no? No se preocupen, que vamos a organizar sobre temas donde verdaderamente la gente tiene que participar. Estamos en un momento crucial para la vida democrática de Bolivia. Nada está consolidado. Vienen días muy complejos para el país, para el gobierno, y seguramente Política Global va a estar también acompañando con sus directrices, con sus acciones a la población boliviana. Quiero agradecerles por la asistencia tan masiva que hemos tenido. Y bueno, que tengan ustedes muy buenas noches. Los que gusten pueden prender sus cámaras, pueden prender sus micrófonos para despedirnos mirándonos y deseándoles a todos ustedes muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctores. Buenas noches. El poder Buenas no es noches. casualidad, es estrategia, es inteligencia, es decisión. Buenas noches con todos. Cuídense. ¿Quiénes somos? Somos Política Global, una firma de consultoría que transforma campaña, fortalece gobiernos y revoluciona la toma de decisiones basada en inteligencia, precisión y resultados reales. Nos especializamos en 3 pilares clave: campañas y estrategias electorales para candidatos y partidos,
asesoramiento a gobiernos y autoridades para una gestión efectiva, investigación científica y análisis de políticas públicas para una toma de decisiones basada en evidencia. No dejamos nada al azar. Las elecciones no se ganan con un discurso, se ganan con estrategia, guerra digital, inteligencia política. Posicionamos candidatos y blindamos campañas con comunicación de impacto y tácticas imbatibles. Sabemos interpretar el tablero político y adelantarnos al juego. Si quieres ganar, necesitas la política global. Un gobierno fuerte no improvisa, se planifica. Brindamos asesoramientos a presidentes, alcaldes y gobernadores para una gestión efectiva. Desde la planificación efectiva hasta la gestión de crisis y comunicación de gobierno. ¿Quieres que tu gestión trascienda? Entonces trabajemos juntos. Los datos son poder y en política global lo convertimos en decisiones estratégicas. Desde el análisis de encuestas y opinión pública hasta la investigación de políticas públicas y desarrollo social. Damos respuesta donde otros suponen. La política que no se mide, fracasa. ¿Por qué nosotros? Ganamos elecciones, blindamos gobiernos y transformamos decisiones en impacto real. No somos una agencia más, no hacemos promesas vacías. Somos estrategia, somos inteligencia y somos resultados. ¿Quieres jugar a ganar? Escríbenos.